Para introducir la mesa voy a ligarla con el final de la mesa anterior, donde Miguel, explicando el ejemplo de la cementera, ha puesto una duda de si la información que se obtiene era o no fiable, ¿no? O si le daba garantías para poder tomar una decisión de inversión. Para evitar estas dudas, el trabajo de las proveedoras de información de sostenibilidad es bastante esencial. Mirad si es esencial que incluso la Unión Europea, que ha salido toda la regulación que está desarrollando, desde abril de este año, ha aprobado un reglamento para regular las proveedoras de servicios de información en sostenibilidad y fomentar la transparencia en sus métodos y facilitar que con esta información se puedan comparar los datos por un inversor o un financiador. Para tratar este tema, que sí es en finanzas de transición, pero también abarca toda la metodología de sostenibilidad y la metodología ESG, tenemos dos ponentes. Un ponente que nos va a dar el enfoque desde el instrumento de financiación y otro ponente que nos va a dar el enfoque desde la calificación del emisor de este instrumento de financiación. Para tratar este tema tenemos a Luisina Berberian, de Standard & Poor's Global Rating, que tiene una larga experiencia en la empresa y actualmente es la directora del equipo de finanzas sostenibles y que realiza análisis de instrumentos de financiación o de inversión, dando una segunda opinión sobre la sostenibilidad de este instrumento. Y por otro lado tenemos a Jean-Charles Pravonneau, que es el Climate Lead Researcher de Clarity, ahí, y que es el encargado de desarrollar todas las metodologías, en este caso sí específicamente en cambio climático, para poder valorar los emisores en esta temática en cuanto a su disposición y de obtener un rating, unos indicadores y dar información que sea verificada y contrastada. Para empezar, quizás yo lo he explicado, pero ellos saben mucho más cómo trabajan y sería interesante pues, que nos desarrollaran un poco más qué es lo que realizan en sus puestos de trabajo. Si quieres, empezamos por ti, Luisina. Empezamos por los instrumentos y luego pasamos al emisor. Vale, me parece bien. Muchísimas gracias y gracias nuevamente al equipo de Stainsif y a la universidad por acogernos y por la invitación. Como bien se ha dicho, dentro de S&P Global Ratings, que es la agencia de calidad de calificaciones crediticias, tenemos un equipo de finanzas sostenibles, pues que aquí lo que hacemos es proveemos segundas opiniones sobre marcos de financiación o instrumentos específicos financieros que buscan alinearse con unos principios reconocidos internacionalmente, que hasta el día de hoy son voluntarios, pues que opinamos y básicamente tienen objetivos ambientales, esos marcos de financiación con las determinadas tecnologías que se espera financiar, o tal vez puede ser objetivos positivos sociales o ambientales o ambos, así se llaman, de sostenibilidad. Pero también tenemos otra metodología para hacer lo mismo, segundas opiniones, para financiaciones vinculadas a determinados KPIs. Entonces, en el primer caso, lo que pasa es se llama Use of Proceeds, y estos marcos tienen identificados determinados proyectos ya o tecnologías, ¿no? Entonces, el uso de fondos va específicamente para estas tecnologías. Cuando es una financiación vinculada a determinados KPIs, como decía antes Andrea, pues esos fondos se pueden utilizar para pues, general purposes, para cualquier cosa dentro de la entidad, y pues a través del tiempo hay un impacto financiero positivo o negativo en ese instrumento dependiendo de si ese KPI pues llega a ese compromiso, a ese target, ¿no? Luego también en S&P Global Ratings estamos trabajando en un Climate Transition Assessment, que es como más a nivel de entidad, y pues comentaremos un poco más en breve. Lo que vendría a ser, para terminar, perdona, el mandato también trabajamos muchísimo con los analistas de crédito,
Somos un equipo alrededor de 70 personas globalmente. Algunos tenemos experiencia crediticia, pero otros tenemos experiencia más de sostenibilidad, o sea que nos complementamos bien para asegurarnos que nuestros analistas de crédito también estén siempre al tanto de lo que va a ser material para ese impacto crediticio en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, pues tenemos como ese mandato también de hacer muchísima training, educación, de todos los, digamos, los factores sostenibles y regulaciones que pueden impactar a la agencia de crédito también en largo plazo. Y te paso la palabra, gracias. Desde la punto de vista del emisor, ¿cómo realizáis la calificación? Sí, entonces, ¿qué hacemos en Clarity AI? Somos una plataforma software as a service de datos de sostenibilidad. Tenemos una parte datos, podemos proveer datos, pero también una parte de plataforma que facilita la vida de nuestros clientes que son asset managers, asset owners, que, por ejemplo, para ayudarles a hacer el reporting regulatorio de manera automática o mucho más rápida. Cubrimos todos los indicadores ESG. Yo estoy especializado en clima, pero tengo colegas en otros temas de medioambientales y sociales y de gobernanza. Tenemos productos dirigidos especialmente a regulaciones. Tenemos productos de SPDR que analizan los PAIs, que analizan lo que es inversión sostenible según la definición SPDR. Tenemos un producto de EU Taxonomy, TCFD Reporting, etc. Y en la parte de clima, lo que hacemos son dos cosas. Principalmente miramos el impacto clima de los emisores en el clima, sus emisiones, sus compromisos de reducción de huella de carbono, y miramos también el riesgo del cambio climático y de la transición hacia estos emisores, riesgo de físicos y riesgo de transición. Esto lo hacemos principalmente con el uso de modelos de tecnología. Utilizamos mucho inteligencia artificial para manejar grandes cantidades de datos, pero siempre con lo que llamamos human in the loop, es decir, nunca damos todas las llaves a la inteligencia artificial sin saber lo que pasa detrás de los modelos. Siempre hay un humano en el proceso para controlar, asegurarse que entendemos lo que hace la inteligencia artificial y controlar la calidad de lo que está generado. Con mucho trabajo, tenéis muchas experiencias y recogéis información de muchas partes, ¿no? Seguramente tenéis oportunidad de detectar cuáles son las estrategias o hacia dónde se están orientando las empresas para alcanzar la transición climática que se requiere para cumplir con los acuerdos de París. ¿Tenéis detectadas estrategias de que se está realizando en el mundo empresarial para alcanzar esta transición? Sí, feliz de comentar algunas por ejemplo, experiencias o ejemplos. Tenemos la suerte de cuando trabajamos en un mandato, pues tenemos acceso directo a la empresa y sus advisors, que pues nuestros productos son muy interactivos con la empresa, entonces tienen la oportunidad de proveer contexto detrás del reporte, de los reporting de los números, y entonces es un proceso como pues que de principio a final el cliente sabe, ¿no? qué esperar más o menos, y pues hay mucho Q&A, y entonces eso es muy rico, diría, en ese sentido. Y apunto a algunas cosas. Es verdad que vemos, por ejemplo, o por lo menos dentro de lo que hacemos nosotros, mucho búsqueda de alineamiento, verificación con SBTI, con estos Science Based Targets, Pathways, y pues se utiliza, se verifican estas trayectorias, y básicamente muchas veces vemos que se está utilizando esta trayectoria o estos objetivos como parte de financiación vinculada con estos KPIs, ¿no? Entonces, una vez que tienen estas SBTI Validated Targets, eso lo utilizan para levantar deuda, por ejemplo. Entonces eso lo vemos muy seguido, y como que el mercado lo está aceptando muy bien dentro de lo que pueden ser financiaciones a través de
muchas industrias que están incluidas en SBTI, pero cuando no es el caso, porque algunas están fuera, porque la organización pues no ha identificado trayectorias específicas, pues hay otras también, por ejemplo, TPI, Transition Pathway Initiative, y luego los principios internacionales, por ejemplo, Capital Markets Association, que son como los que están medio, digamos, regulando o poniendo el formato, tienen como muchas sugerencias sobre cuáles son los escenarios específicos para determinadas industrias también, ¿no? Entonces, dependiendo de la industria, el emisor, pues se quiere alinear en estos escenarios diferentes. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es ir como más allá en nuestro análisis de lo que es solamente un compromiso, un target, ¿no? Entonces, pues aquí preguntamos, ok, pues más allá de los compromisos y los targets, ¿cómo esperáis llegar a esa transición, ¿no? O sea, ¿cuáles son las acciones específicas? Y pues aquí es cuando todo esto se refuerza muchísimo más, cuando hay un plan de CAPEX que está bien definido y que dice, pues nosotros vamos a invertir en energías renovables, vamos a invertir en hidrógeno, dependiendo obviamente de cuál es la industria. Pues entonces aquí lo que miramos es cómo la empresa se va a transformar desde el día hoy hasta, por ejemplo, 2030, 2035, 2040, cuando todas estas inversiones empiecen a dar fruto, ¿no? Entonces, y luego también, pues, ¿cuál es qué tan factible es que esta transformación suceda? Porque las empresas pueden decir, o las instituciones financieras o lo que sea, bueno, pues nosotros tenemos este plan de CAPEX. Bueno, pero ¿las tecnologías están desarrolladas o son emergentes? Puede ser una o la otra, y eso también obviamente tiene mucho impacto. Bueno, y si es una tecnología que está recién comenzando, ¿de quién depende que eso se desarrolle? ¿Es algo que está llevando más que todo el sector privado con ayuda del público? ¿O pues va a depender un poco de lo que digan como las políticas nacionales, ¿no? Como por ejemplo, como pasó con la guerra de Ucrania, que han tenido que mantener todos estos activos de carbono y eso. Entonces, ¿cuánto control la entidad tiene influencia en decir que para el 2040 va a estar en un determinado lugar? Y eso es muy interesante porque pues ahí puedes ver verdaderamente cuánta influencia y factible es estos escenarios de transición que las empresas o las instituciones están presentando. Luego, para terminar, está siempre la pata de gobernanza, ¿no? Que es la que, digamos, estructura y también motiva que estas cosas sucedan dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, como, no sé, un CO2 budget. Entonces, las unidades de negocio tienen un presupuesto de CO2 que se considera cuando están pensando en desarrollar o financiar una área de negocio nueva. Por ejemplo, ¿quién está haciendo el oversight de estas inversiones? Eso también es importante. Luego, hay compensación ligada a determinadas targets, digamos, o que estas acciones sucedan. Eso también es importante. Y pues, esto, obviamente dentro de todo, que cada vez hay más escrutinio, ¿no? Entonces, pues que las empresas, por ejemplo, no sé, en Francia, el Say on Climate, cada vez más y más las empresas en sus juntas de accionistas tienen que ir presentando y se pone sujeto a voto los planes de transición. Entonces, pues hacia ahí vamos y yo creo que eso se va a quedar y cada vez más que todo dentro de lo que es Europa, volverse cada vez más y más fuerte el escrutinio, ¿no? Entonces, la parte de gobernanza y la estructura detrás de todo esto es muy relevante. Y paro ahí. Gracias. Y desde el punto de vista del emisor, ¿qué hay estrategias más globales? Pues voy a empezar con quizás una controversia. Si miramos a nivel global la transición para el cambio climático, no hay transición. La transición podemos decir que no ha empezado o empieza a empezar. Pero si miramos las cifras, las emisiones siguen subiendo cuando deberían bajar. No solo estar flat, pero deberían bajar radicalmente. Y se nota a nivel de transición energética, por ejemplo, hay mucha inversión en renovables, pero es una inversión, es una capacidad energética que se añade a los combustibles fósiles que hay ahora. Es decir, no reemplaza los combustibles fósiles, pero se añade encima, de momento. Por eso digo que no hay transición. Ahora, la verdad que has hablado de SBTI, hay cada vez más empresas que desarrollan targets
SBTI, que es una target SBTI, SBTI es Science Based Target, es un objetivo de reducción de gases de efecto invernadero basados en ciencia, es decir, basados en los presupuestos de carbono que tenemos hasta 2050 para respetar los acuerdos de París. Cada vez más empresas entonces definen un objetivo y un objetivo que es válido. Cada vez más, pero todavía no suficiente. Esta mañana estaba mirando la base de datos, que me gusta estar basado en datos. Veo que del MSCI ACWI EMIR, hoy, esta mañana, el 45% de las compañías tienen una target de Scope 1 y Scope 2. Scope 1 y Scope 2 es, ¿sabéis lo que es? O Scope 1, emisiones directas, Scope 2, emisiones de la consumición de electricidad. solo el 45% tienen una target, es decir, que solo el 45% de estas empresas tienen un objetivo, no un plan, solo el objetivo. Y el 24% tienen la target en Scope 3. Scope 3 son las emisiones que pasan antes en la cadena de suministro y luego después lo que llamamos downstream, el uso de los productos, por ejemplo, el consumo del coche que he fabricado. Solo el 24%. Y entonces, por eso digo que no hay transición. Todavía no es suficiente el movimiento de transición que vemos. Y luego, no solo es importante tener un objetivo, pero cumplir con el objetivo también. Entonces, medimos esto en Clarity. Miramos si uno tiene un objetivo, si está alineado con las trayectorias de carbono que deberíamos tener, pero también miramos si la empresa cómo va, si está on track o no con su objetivo. Y lo que miraba, de todas las que tienen un objetivo, hay el 20% que tienen un objetivo alineado al Acuerdo de París, porque se puede tener un objetivo no alineado, y que cumplen con el objetivo, es decir, están on track con el 20%, 22%. Entonces, se ve que hay un movimiento hacia definir estos objetivos, definir los planes para conseguirlos, pero todavía estamos muy atrás. No estamos en línea para los acuerdos de París. Siguiendo con lo que decías, yo no utilizo Clarity, pues muchos de otros, y a veces sí que te sorprende pues, que los compromisos de descarbonización te ponen, pues son a 2050, muy a largo plazo. Quiere decir que aquí falta mucho tiempo por llegar, tengo mano libre, y contrasta mucho que a veces nuestros compromisos son con el 100% de la huella de carbono. Pero tú cuando ves actualmente la realidad no lo están haciendo así. Entonces, lo que es interesante es saber vosotros al calificar si penalizáis o tenéis tecnología que mueva las calificaciones según si están cumpliendo o no esos compromisos. O determinar si voy a poner el alcance 3, que será en 2050, o ya tienen que ir dando información paulatinamente. Si tengo este objetivo, no lo voy a cambiar porque no lo estoy haciendo nada, ¿no? Sino que es continuo. ¿Tenéis metodologías que penalicen las calificaciones en empresas que es más la voluntad que el compromiso? O modelos estadísticos. Sí, sí, eso es más para ti. Si quieres, puedes intervenir. Entonces, nosotros creemos mucho en un análisis multifactor del cumplimiento con el Acuerdo de París. Es decir, que no me creo una única métrica para seguirlo. A lo mejor una agregación de métricas. O sea, que nosotros damos una agregación de métricas en línea con el Net Zero Investment Framework. Es el framework que más se utiliza en asset managers y asset owners. Y entonces nos basamos en varios factores. Miramos si la empresa reporta sus emisiones. La primera cosa. Miramos si lo que reporta
es viable. Es decir, reporta Scope 3, vale, pero Scope 3 reporta todo el Scope 3, reporta lo que debería reportar o no. Entonces, un primer análisis de lo que reporta. Miramos si tiene una ambición a 2050. Miramos si tiene targets, lo que llamamos near term, es decir, a 2035 como tarde. Si estos targets están alineados con los acuerdos de París y con las curvas definidas por el IPCC, la ciencia. Miramos, como he dicho, si están on track o no en función de sus emisiones ahora, las emisiones que tenían cuando definieron la target y el objetivo, cómo van. Y miramos los planes de transición. Aquí la estrategia de descarbonización son las acciones que una empresa va a llevar a cabo para conseguir el objetivo de la target. Y aquí utilizamos LLMs, estos modelos de IA como los de OpenAI, utilizamos los de OpenAI, entonces GPT, para analizar los planes de transición y según una serie de criterios que reutilizamos estándares internacionales como el Climate Action 100+. Pues nos basamos en estos estándares, utilizamos las herramientas de inteligencia artificial para poder tratar una cantidad grande de informes y de planes de transición para saber si el plan de transición, no solo si lo tiene o no, pero si es viable, si es creíble. ¿Se dice creíble? Vale. ¿Quieres decir algo? No, la verdad que no. O sea, es verdad que nosotros, desde donde lo vemos, hay mucho escrutinio en este instrumento que se llama como vinculado a determinados KPIs, ¿no? Entonces, es verdad que a veces las empresas vienen con un marco, que un KPI es reducir emisiones de Scope 1 and 2, y otro que es un KPI de alcance 3. Y es verdad, como tú bien decías, que a veces es como que agarran una o dos categorías solo, porque al final de verdad que es un desafío muy grande tener esta información, primero que todo, pero al final a veces este alcance no es representativo, no es lo más material para esa industria, para esa empresa, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es diferenciar cuándo es primero material o no, entonces esta financiación si de verdad puede ser sostenible porque estás intentando reducir lo que es material para tu industria, y dos, si es lo suficientemente amplio, ¿no? Y cuanto más ambicioso sea, pues mejor, porque luego si la empresa elige solo un KPI y saca un bono con solamente alcance 1 y 2, bueno, qué tanto impacto puede tener es muy, como puede llegar a ser hasta controversial, digamos. Entonces nosotros lo vemos de ese lado, por ejemplo, para comentar. También durante la mañana han salido mucho las diferencias en los compromisos medioambientales entre, se habla del norte y el sur, la cantidad de taxonomías verdes que existen en el mundo, taxonomías que están más adaptadas a las realidades económicas y políticas de cada jurisdicción. Y lo que me interesaría saber es cómo tratáis en las calificaciones estas diferencias, ¿no? Si tenéis que evaluar una empresa que está en una zona geográfica distinta a, por ejemplo, la europea, cómo se tratan las calificaciones, estas diferencias, tanto por regulación como por realidades económicas, sociales y políticas distintas. Vale. Sí. Sí, bueno, gracias. Pues intentaré como ser concisa. Dentro de lo que es nuestra metodología para marcos de financiación de usos de fondos, o sea que identifican esas tecnologías y categorías verdes, por ejemplo, sociales. Por ejemplo, para las verdes nosotros tenemos una metodología que se llama Shades of Green. No sé si a alguien aquí le suena. Básicamente mi empresa adquirió al equipo de Shades of Green, que solía ser Cicero, sería, bueno, ser parte de grupo de científicos en Noruega,
y pues tiene diferentes tonalidades de verde, ¿no? Entonces, si es como verde oscuro, es que está ya completamente alineado con un futuro resiliente y bajo en carbono, como si cerramos los ojos y pensamos en el 2050. Esta tecnología todavía tiene un rol que jugar, o sea, va a estar activamente operando. Eso sería un dark green. Y pues eso suele ser dark green, como lo llamamos, alrededor de todas las jurisdicciones, todas las legislaciones, etc. Cuando, por ejemplo, algo que puede ser verde pero no tan verde, como medium green o light green, es que tiene un rol para la transición, pero que tal vez todavía se tiene que modificar, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un waste to energy, que es verdaderamente necesario una planta de tratamiento de residuos, pero que todavía está dependiendo, o sea, depende de combustibles fósiles para funcionar, o que, por ejemplo, todavía no tiene consideraciones importantes sobre los embodied emissions, que son como emisiones asociadas con la construcción, entonces pues que eso todavía le falta seguir desarrollándose. Y si no, tenemos también esas sombras que son como amarillo, naranja y rojo, que no están alineadas con un escenario bajo en carbono y pues que directamente lo contrario, que hay como riesgo de locking de emisiones que están todavía emitiendo muchísimo y pues que son, digamos, no son consistentes. Y entonces, si nos basamos en las verdes, es verdad que pues, dependiendo de la presión de la regulación local, de la taxonomía, de las policies, o si no, por ejemplo, localmente, si hay regulaciones más o menos laxas con manejo de residuos, por ejemplo, pues algunas tecnologías todavía tienen un rol más relevante que otras en determinadas regiones o países. O sea, lo miramos también en la taxonomía europea, o sea, hablamos de coches híbridos, pues que se pueden incluir, creo que si recuerdo bien, es hasta el 2025, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en Latinoamérica, yo viniendo de ahí, veo que todavía el rol es muchísimo más importante y hay mucho más que jugar cuando no es el caso aquí en Europa. Luego, si miramos, no sé, consideraciones de energy efficiency, eficiencia energética de los inmuebles y estos EPC, por ejemplo, certificaciones. Si uno lee entre un país y otro no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, pues aquí hay que ir verdaderamente al detalle y entender, pues ok, en este país se está haciendo la regulación, perfecto, pero es mucho más limitada en consideraciones climáticas, por ejemplo, de residuos que en otra, ¿no? Entonces, pues aquí sí hay que diferenciar y lo hacemos a través de nuestras tonalidades. En el caso de Clarity, para el global de la empresa, tenéis en cuenta nosotros las regulaciones las utilizamos sobre todo para desarrollar productos que van a ayudar a nuestros clientes a respetar pues, los requerimientos de las varias regulaciones, sobre todo financieras. Luego, cuando hacemos una valoración de si es verde o no verde, la referencia que utilizamos es la ciencia. Es decir, si algo está alineado al Paris Agreement, no es porque está alineado a una regulación, porque no sabes si la regulación está alineada al Paris Agreement. Entonces, utilizamos los datos del IPCC para saber cuál es el nivel de alineamiento. No tenemos mucha sectorización geográfica entre países. Creo que llegará porque una petrolera en Estados Unidos o en Europa no es igual que una petrolera en India. No hay el mismo nivel de necesidad. Y entonces la segmentación que tenemos es más por sector. Entonces, cuando calculamos el ITR, el Implied Temperature Rise, que es decir, esta empresa tiene un compromiso alineado a 2,5 grados, a 1,5 grados, etc. Pues cuando calculamos esto, utilizamos curvas de presupuesto de carbono por sector. Tenemos unos 13 sectores, los high emitting sectors, y luego una curva genérica de la economía global. En realidad,
Hemos empezado hablando de que se ha empezado a regular por la Unión Europea los proveedores de datos. Junto con toda la otra regulación, como conclusión, ¿vosotros lo veis positivo o un impedimento para llevar vuestro trabajo? ¿O os adaptáis y sacáis cosas positivas? ¿O teníais ya una metodología que ahora viene esto como un inconveniente? ¿Quieres empezar tú por primera vez? Digo, esto nosotros lo vemos como un punto muy positivo. Creo que no tendrá mucho impacto en nosotros porque tenemos mucha transparencia, es decir, cuando damos una información, nunca lo llamamos rating porque no consideramos que es una opinión nuestra, es más una comparación con la ciencia. Siempre damos los underlyings, es decir, el dato que hay detrás, el por qué creemos que la empresa no ha reportado todas sus emisiones por tal razón. Y las metodologías no son públicas, pero el cliente se le puede descargar desde la web, la plataforma. Entonces, el cliente ya tiene acceso a nuestras metodologías y creo que la regulación va hacia este objetivo de dar metodologías transparentes. Y nosotros la transparencia la tenemos embedida desde el inicio. También es el caso para nosotros, al final el equipo de finanzas sostenibles está dentro de ratings, que está regulada por varios reguladores a través del mundo. Entonces, pues trabajamos bajo un, ¿cómo se dice? Clima que ya está regulado, digamos, ¿no? Entonces, pues tenemos exactamente las mismas políticas que nuestros analistas que hacen análisis de crédito, los mismos procesos, entonces como que desde el día 1 estamos preparados para la regulación. También tenemos estos Chinese walls, como lo llaman, entre el equipo analítico, del cual yo soy parte, y el equipo comercial, para que no haya como conflict of interests, porque al final a nosotros, si entiendo bien, porque nunca he visto estos contratos, porque no podemos saber cuánto cobramos por el trabajo, ¿no? Porque si no, pues me puede influenciar de una forma u otra. ¿Tenías aumento de sueldo? Claro, bueno, sí, para empezar, sí, seguro que sí. Pero es lo mismo, a nosotros nos contratan los emisores, pero en verdad trabajamos para el mercado, para los inversores, ¿no? Entonces tenemos que dar esta opinión independiente y todo esto es exactamente lo mismo con las calidades crediticias. Entonces, definitivamente bienvenido y pondrá todavía como más, fortalecerá todavía más al mercado, eso es seguro, y pues trabajamos de esa forma. Sí. Damos turno a, si queréis preguntar. John Charles, una pregunta, dices que no hay transición, ¿no? Esto, claro, evidentemente desde el punto de vista del indicador del total de emisiones está bien claro, ¿no? Porque las emisiones siguen creciendo, ¿no? Pero luego empiezas un poco a rascar con indicadores, etcétera, y empieza un poco la confusión, ¿no? De alguna forma, la inversión CAPEX alineada con la taxonomía está creciendo, en algunos sectores llega al 60%, de media está en un 20%, con lo cual de alguna forma indica que algo se está haciendo alineado con la taxonomía que está basada en la ciencia, ¿no? Pero por otra parte empiezas a seguir rascando y ves que luego los indicadores que se utilizan para de alguna forma medir la intensidad de carbono en las carteras es el WACI, que se está imponiendo, y de alguna forma es un indicador que realmente está relacionado con el Producto Bruto Interno, con las ventas, con los ingresos, y se da la circunstancia que quizás, de alguna forma, pues una persona que sea muy rica puede permitirse el lujo de tener un Ferrari o un avión, etcétera, además, ¿no? Entonces, quizás esa visión multifactor, multivariable que utilizáis en vuestros análisis es importante, ¿no? Porque de alguna forma medir solamente la intensidad media ponderada de una cartera para decidir dónde voy a invertir, en qué país voy a invertir, solamente midiendo el total de emisiones contra el Producto Bruto Interno, realmente requiere muchos más indicadores, ¿no? Por ejemplo, y aparte es que ni se utiliza lo más básico, que es la diferencia de medias, o simplemente tomar los incrementos o los decrementos para quitar la endogeneidad que existe entre el numerador y el denominador, ¿no? Entonces, realmente
¿Vosotros cómo enfrentáis eso en la práctica diaria por parte de los mercados de capitales de utilizar el WACI, por ejemplo, cuando vosotros estáis viendo que la intensidad, de alguna forma, hay que medirla de diferentes formas y hay que utilizar otros indicadores y que realmente el total de emisiones siguen subiendo y afirmáis de alguna forma que todavía no hay transición, que es incipiente? Pero sí que hay indicadores que indican que, bueno, que sí que se están abordando planes de transición alineados con la taxonomía y que, por lo tanto, bueno, se está mejorando. ¿Cómo veis este lío de los indicadores, de los ratios, de la intensidad de carbono? ¿Qué se hace? Porque realmente, desde el punto de vista académico, utilizar ese indicador de intensidad media ponderada de una cartera en base al total de emisiones y el Producto Bruto Interno, desde el punto de vista econométrico, ni te cuento. ¿Vale? Porque tienes que corregirlo directamente con diferencia de medias o a lo largo de un periodo con incrementos o decrementos para evitar sesgos. Entonces, ¿cómo lo afrontáis desde el punto de vista técnico? Lo que pues, es importante tener varias métricas para no solo, porque una sola métrica hace que te vas a enfocar solo en en los drivers de esta métrica, ¿no? Entonces es como dar un único objetivo a un equipo en una empresa, un único KPI, y vamos a notar que toda la empresa se comporta mal, incluso contra los objetivos de la empresa, porque solo intentan ir a mejorar este KPI, ¿no? Y vemos genera problemas. Entonces, sí, la intensidad, depende del caso de uso. Depende de si estás intentando bajar tus emisiones, si estás intentando contribuir, facilitar la transición, aportar financiación o inversión para que la transición se haga. Si estás solo haciendo reporting regulatorio, pero está claro que la intensidad, la métrica que decías es una intensidad, es decir, X toneladas de CO2 por millones, en este caso, de revenues. No es una buena métrica porque el problema del cambio climático no es un problema de intensidad, es decir, de cuántas toneladas genero por dólar de revenues o por kilómetro viajado. Es un problema de stock, es decir, de cuántas emisiones en total se han emitido. Voy a tomar un ejemplo, aviación. Aviación han dividido por dos el consumo de combustible en los últimos 30 años. Han dividido por dos el consumo de combustible por kilómetro viajado. ¿Vale? Pero han multiplicado por 10 los kilómetros viajados. Entonces las emisiones han multiplicado por 5. Entonces, es por eso que, pero en algunos casos es muy importante mirar la intensidad, porque electricidad, por ejemplo, necesitamos cada vez más electricidad. Entonces, es importante que que miremos la intensidad, porque la base a la que estamos mirando, digamos, el tamaño del pie chart, del pastel, está creciendo. Entonces, no sé si contesto a tu pregunta, pero en función del uso de caso, en función de la industria, hay que mirar, hay que cambiar de métrica, y sé que no es fácil para alguien que no es experto, por ejemplo, como nuestros clientes. Entonces, intentamos agregar los varios indicadores que he dado antes en un nivel de madurez, que utilizamos el del Net Zero Investment Framework, que te va a decir alineado, alineándose
comprometido a alinearse, etcétera, para dar una sensación de, de cuál es el nivel de verde. Pero siempre hay que mirar lo que hay detrás, el por qué, cuáles son los drivers de estas métricas globales. ¿No hay más preguntas? Yo tengo una pregunta. Bueno, primero daros las gracias por la ponencia porque ha sido súper interesante. Yo personalmente he encontrado dos cosas súper interesantes que habéis destacado. Una es la calidad de la información y de la manera en la que las metodologías cada vez son más robustas porque existen estos modelos multifactor y cada vez son más interesantes. Y para las personas que llevamos muchos años en el mundo de la sostenibilidad, si miramos 10 años atrás, pues vemos con mucha ilusión, al margen de que todavía estemos en una transición incipiente. Un tema es la disponibilidad de la información y la calidad de la información. Entonces, mi pregunta es, en un entorno realista hay muchísimas entidades que todavía no emiten esta información de una manera continua o comparable con otras entidades. ¿Cómo lidiáis en la actualidad en vuestras respectivas organizaciones y si creéis que hay como una tendencia acelerada en estos 2 últimos años en la mejora de la información y de la calidad? Yo diría que sí, que de nuestra parte, o sea, al final, viniendo de crédito, llegar aquí, ver toda esta data que no es homogénea, no está estandarizada y hasta ahora mucha no está verificada ni auditada y se está como haciendo financiaciones con este tipo de data, pues definitivamente estamos comenzando. Yo creo que hay que ser optimista con todas las regulaciones que se vienen, de que va a haber una mejora absoluta. Y pues también veo desde el lado de las financiaciones que hay muchísimas cláusulas que se están poniendo en estos préstamos o bonos, etcétera, que te dice que hay que recalcular y volver a reprogramar, digamos, todos los targets si luego se hacen, digamos, que la data cada vez es más y más fiable. Pero bueno, estamos al final, la verdad es que en comparación con lo que son los servicios financieros, una industria financiera que está desarrollada, es mucho más madura, pues aquí estamos en ese sentido medio comenzando, ¿no? Es un challenge completamente, o sea, lo es y tal cual como tú decías, hay que tomar varios diferentes factores para tomar al final decisiones cualitativas también, ¿no? Porque cuanto menos confianza tengamos en la data, pues más conservadores somos, por lo menos nosotros. Entonces, pues ahí vamos. Soy bien, sí respondo la pregunta. Voy a intentar ser corto. Ahora la madurez del dato está bastante bajo, lo que veo a nivel de clima. Y clima es quizás lo más desarrollado. Biodiversidad, estamos muy lejos. La madurez es baja, la madurez aumenta mucho. Cada año muchas empresas cambian su metodología de cálculo, por ejemplo, de alcance 3. Sube mucho la madurez, va a seguir subiendo y también vamos a tener cada vez más empresas reportando por las leyes, las regulaciones. Pero todas estas nuevas empresas que van a empezar a reportar, pues empezarán con una madurez muy baja también. Entonces, nosotros intentamos corregir esto. Cuando vemos que el disclosure no es de buena calidad, lo reemplazamos por una estimación. Si estamos seguros de que esta disclosure, este reporting, no es de buena calidad, vamos a reemplazarlo por una estimación en la que nos creemos más. Y sí, ya está. Entonces, madurez subiendo, pero no es una excusa para no actuar. Es decir, ya hay muchos datos para empezar una transición de manera más radical, digamos. Entonces, sí, no es una excusa. El dato vendrá, pero ya se puede empezar a trabajar con lo que hay. Yo tengo una pregunta, lo que acaba de decir, de buena calidad, no que el reporte no sea de buena calidad. ¿Cómo miden eso? Y sobre todo porque, o sea, buena calidad en Europa no es buena calidad
de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, hoy voy a tomar un ejemplo, Scope 3. Yo paso mucho tiempo en analizar Scope 3 porque es el 80% de las emisiones y es donde la madurez es la más baja. Scope 3 tiene 15 categorías, se subdivide en 15 categorías que van a ser, por ejemplo, las emisiones de los suministros, las emisiones del combustible que he comprado, las emisiones de business travel de mis empleados, y el lado downstream, las emisiones de los productos que fabrico o las emisiones de la transformación de mi producto. Por ejemplo, produzco acero, pues mis clientes van a transformar este acero en una carcasa de coche, pues genera muchas emisiones. Por eso en estas emisiones. Las 15 categorías. Para cada, lo que hacemos, miramos las 170 subindustrias de X. Son 170 subindustrias. Hemos definido la materialidad de cada una de las categorías, las 15 categorías, para cada una de estas subindustrias. Y esto está basado en papeles académicos, en la observación de los datos. Y entonces luego, pues cuando tenemos un reporting y vemos que una petrolera solo publica datos de business travel, en lugar de publicar los datos de las emisiones de la combustión de sus productos, pues ya sabemos que algo va mal. Entonces, esto es uno de los criterios. Luego hemos refinado un dataset de empresas que sabemos que reportan bien, porque lo hemos analizado a mano, y hacemos un análisis estadístico, es decir, miramos la intensidad de emisiones por revenues, por millón de dólares de revenues, y vemos si está dentro del marco para esta industria específicamente. Siempre hay excepciones, pero es la manera que utilizamos para saber si el reporting es fiable. más que nada es transparente, ¿no? Porque ¿Cómo? más que bueno o malo, como que es transparente, ¿no? Porque al final uno reporta lo que quiere mostrar que es bonito y luego lo demás lo ignora. ¿No? Porque ese es el problema. Cuánto está modelado y cuánto Claro, es real, ¿no? Porque claro. luego, si en ese modelo se cambia como el load factor, ponele, es como, bueno, ya pudiste reducir por la hipótesis del modelo, o sea, eso es de verdad realmente haciendo un beneficio, ¿no? Al planeta, no, o sea... Nos hemos comido mucho tiempo. Perdón. No, me parece interesante. Luego hay el aperitivo, entonces nos lo abordáis, no nos dejáis comer nada, ¿vale? Y sacar todas las preguntas. tiempo para la playa también, luego. ¿Vale? Como si no, los siguientes van a tener compromisos después. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.